El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una vez más culpa a Occidente por la guerra y pide conversaciones de paz en los términos que ha pedido la Federación de Rusia con representantes ucranianos sentados en la mesa de negociación. El líder europeo considera que es momento de mantener un diálogo sobre la solución política del conflicto en Ucrania, aunque se dice consciente de que la culpa de no haber solventado ya la guerra es de los países occidentales, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza. Y los líderes africanos hoy en San Petersburgo, en el marco de la cumbre de Rusia-África, instan en un comunicado conjunto al presidente Vladimir Putin a seguir adelante con su plan de paz para el conflicto en Ucrania y a ofrecer garantías para el paso seguro de grano a sus países. La iniciativa de paz africana merece la máxima atención y no debe subestimarse, decía el presidente de la República del Congo. Más allá de esto, Egipto también ha instado a Rusia que restablezca la iniciativa del grano del Mar Negro, de la que Moscú se retiró la semana pasada. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, arremete contra China. Ha acusado al gigante asiático de llevar a cabo una actitud problemática y mostrando su mentalidad depredadora. Enseguida se lo contamos. Y hoy varios datos de PIB, por ejemplo el de España. El crecimiento económico del último trimestre se ha situado en el 0,4%, lo que supone una leve desaceleración. Este dato de PIB ha sido respaldado por la demanda de los consumidores y las exportaciones, según datos del Instituto de Estadística Nacional publicados en el día de hoy. Ese 0,4 es más lento que el aumento revisado del 0,5% en el Producto Interior Bruto de los 3 meses anteriores y está en línea con el pronóstico promedio de los economistas encuestados por Bloomberg. Y más allá de la subida de tipos, el Banco Central Europeo comunicaba en las últimas horas que a partir del 20 de septiembre dejará de remunerar las reservas mínimas que exige que la banca tenga depositadas en Frankfurt, en el Banco Central Europeo. Este dinero, que hasta ahora se pagaba con la tasa de interés de la tasa de depósito, el 3,75, va a dejar de ofrecer retorno a las entidades, lo que supone un golpe para sus cuentas. Según los datos de la propia autoridad monetaria, casi 165.000 millones se van a ver afectados por esta decisión. Así, suponiendo que la tasa de depósito permanezca todo un año en los niveles actuales, el quebranto ascendería a casi 6.200 millones de euros. Buenas tardes, bienvenidos como siempre a este informativo de Negocios Televisión, y hoy comenzamos el informativo hablando de Hungría, concretamente de su primer ministro, Viktor Orbán, que una vez más culpa a Occidente por la guerra, pide conversaciones de paz en los términos que ha pedido Rusia, con representantes ucranianos sentados en la mesa de negociación. El líder europeo considera que es momento de mantener un diálogo sobre la solución política del conflicto en Ucrania, aunque se dice consciente de que la culpa de no haber solventado ya la guerra es de los países occidentales, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza. Es ya una de las varias veces en las que ya Orbán ha acusado a Occidente de haber provocado que la guerra continúe. Y mientras tanto, en San Petersburgo, ya lo saben, se está celebrando todavía en el día de hoy esa cumbre de los líderes africanos. Allí, en el marco de la cumbre Rusia-África, instan en un comunicado a los países de África, del continente africano. Están instando, como decíamos, a Vladimir Putin a poner fin a la guerra, a volver incluso también al acuerdo del grano y a ofrecer garantías para el paso seguro de grano a sus países. La iniciativa de paz africana, dicen, merece la máxima atención y no debe subestimarse. Así lo ha dicho el presidente de la República del Congo. Más allá de esto, desde Egipto también se ha instado a Rusia a que restablezca la iniciativa del grano del Mar Negro, en la que Moscú se retiró, ya lo saben, la semana pasada. Antes de la retirada había permitido la exportación segura y global de grano desde Ucrania. Reino Unido, atención, dice que la guerra va a agravar la inseguridad alimentaria en África durante al menos 2 años. Así lo ha publicado hoy el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Los británicos aseguran que el acuerdo del grano había permitido la exportación de 30 millones de toneladas de cereales ucranianos a África, proporcionando nutrición esencial a estados como Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán.
Además, culpan a Rusia del aumento del precio que están sufriendo los cereales en la actualidad. Al mismo tiempo, también consideran que es casi seguro que el impacto de la guerra en Ucrania va a agravar la inseguridad alimentaria en toda África durante al menos los próximos 2 años. Bueno, y mientras tanto, en el plano internacional, ya lo saben, la cumbre Rusia-África sigue arrojando titulares, pero sobre todo la intención de Rusia de reforzar sus lazos con el continente africano. Ahora hemos conocido que el presidente Putin le pone una cifra para avalar la estrategia de alianza con esos países y estima que Rusia ha condonado 21.000 millones de euros en deuda a los países africanos. Eva Villanueva. En el plano internacional, la cumbre ruso-africana sigue arrojando titulares, pero sobre todo en la clara intención de Moscú de reforzar sus lazos con el continente africano. El presidente Vladimir Putin acaba de poner una cifra que avala esa estrategia y ha estimado que Rusia ha condonado 21.000 millones de euros en deuda a los países africanos, dato que ha acompañado además de su intención de aportar otros 80 millones de euros para reducir la carga económica del continente. Durante su comparecencia en la sesión plenaria de esta cumbre, de esa Expo Forum de San Petersburgo, Putin ha aplaudido el rol cada vez más destacado que el continente está jugando en el ámbito internacional a pesar de las numerosas crisis a las que se enfrentan los países. De hecho, en su discurso, el jefe del Kremlin ha aprovechado para criticar a Occidente y ha asegurado que la situación en muchos países de África es inestable por el legado del colonialismo. Sin embargo, ha subrayado cómo África se está convirtiendo ahora en un centro de poder, en lo que se trata, dice, de una realidad a tener en cuenta. Un marco en el que, por cierto, Putin ha dado la bienvenida a cualquier plan procedente de África para poner fin a la guerra en Ucrania. Y mientras tanto seguimos en Rusia, porque el alcalde de Moscú asegura que el Ministerio de Defensa de Rusia frustró anoche un ataque nocturno de drones por parte de Ucrania. Ha dicho que hubo un intento de ataque con un dron enemigo, pero eso sí, no ha especificado la ubicación de ese ataque. La nave no tripulada, dice, fue derribada por las fuerzas del Ministerio de Defensa y no se reportaron daños ni víctimas. Desde el Senado de Rusia se fija en el día de hoy la edad del servicio militar entre los 18 y los 30 años de edad. La modificación eleva de 27 a 30 años la edad máxima en que los ciudadanos rusos pueden ser llamados a filas. Inicialmente, en su primera lectura, la Duma había elevado de 18 a 21 años la edad mínima para cumplir el servicio militar, pero luego rectificó y volvió a bajarla hasta los 18. El presidente del Comité de Defensa y Seguridad de la Duma dice que se ha decidido dejar en 18 años la edad mínima porque hay muchos chicos que quieren hacer el servicio militar a los 18 años, así lo aseguran desde la Duma. Sin embargo, el texto aprobado en primera lectura ya contemplaba la posibilidad de cumplir de manera voluntaria el servicio militar a partir de los 18 años. Rusia dice estar lista para un diálogo sobre un acuerdo con Ucrania, pero eso sí, asegura que Ucrania rechaza cualquier oportunidad, incluso estando en una situación difícil. Así lo ha asegurado en el día de hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esto se ha dicho ya en varias ocasiones y es un caso más de estos cruces de acusaciones entre Rusia y Ucrania y de estos cruces también de acusaciones de que uno quiere negociar, pero es el otro realmente el que no quiere llegar a ningún tipo de entendimiento. En este caso, Rusia dice estar lista para dialogar, pero que Ucrania lo está rechazando. De Rusia nos vamos hasta Estados Unidos con esa tensión con China, porque hoy ha hablado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ha arremetido contra China. Le acusa de llevar a cabo una actitud problemática, dice, y de mostrar su mentalidad depredadora. Escuchen las palabras de Anthony Blinken hacia China. From our perspective, increasingly problematic behavior, including at the same time the assertion of unlawful maritime claims, something that I raised extensively when I was in China, the militarization of disputed features, for example in the South China Seas, some predatory economic activities, and also investments that are done in a way that can actually undermine good governance. Y de China a uno de los países asiáticos, Corea del Norte, porque el presidente Vladimir Putin ha elogiado hoy la amistad militante, dice, de Rusia con Corea del Norte
y promete seguir desarrollando los lazos políticos, económicos y de seguridad con el país asiático. En una carta compartida por los delegados rusos durante su visita a Pyongyang, Putin ha comentado que era especialmente importante enriquecer la tradición de los países de amistad, buena vecindad y de asistencia mutua frente a las amenazas actuales. Los acuerdos de compra-venta, de compra de energías renovables ya están revolucionando la forma en que se obtiene y se comercializa la energía limpia, y España ha logrado posicionarse en la vanguardia, atrayendo la atención de inversores y empresas internacionales. Así, nuestro país ha emergido como un líder destacado en el mercado de PPAs en Europa, gracias a la competitividad de sus precios. Una fuerte tendencia observada en el sector de PPA este año hasta ahora son los precios más bajos para las principales tecnologías y mercados. España, un país conocido por su amplio potencial en energía solar y eólica, ha aprovechado sus recursos naturales para convertirse en un líder del mercado de PPAs renovables en Europa. Gracias a la combinación de una geografía favorable, una sólida infraestructura, los costes de producción de energía verde en el país ibérico se han reducido significativamente, consiguiendo atraer la atención tanto de empresas locales como internacionales. La generación de energías renovables en el Reino Unido bate un nuevo récord al aumentar hasta el 41,5% la producción a partir de tecnologías renovables, que batió el récord el año pasado, el año 2020. Y la cuota de las renovables en la generación de electricidad ha aumentado hasta el 41,5% desde el 39,6% del año pasado, debido en gran parte a que la generación eólica y solar ha alcanzado nuevos máximos históricos. La generación eólica ha alcanzado una cuota récord del 24,7% de la generación a partir de combustibles fósiles ha descendido ligeramente hasta el 40,8%, pero la generación a partir de gas sigue siendo la principal forma de generación del Reino Unido, con un 38,4% de generación. Un principio de acuerdo con Banco Santander y el Banco Europeo de Inversiones para la financiación a largo plazo de 1.085 megavatios bajo la modalidad de Project Finance por un importe de 515 millones de euros. En concreto, el acuerdo está sujeto a la finalización con éxito de la due diligence de los proyectos y la aprobación final del Comité de Riesgo del Banco. El importe neto de la cifra de negocios del grupo ha alcanzado los 37,86 millones de euros en el periodo de enero a marzo, con un crecimiento del 16% frente a los primeros 3 meses de 2022. El plan estratégico de Solaria tiene como objetivo alcanzar los 3.083 megavatios en operación y construcción para el verano de 2024, lo que supone duplicar su capacidad en tan solo 18 meses. Más cuestiones. Acciona Energía también ha cerrado el primer semestre de 2023 con un beneficio neto de 405 millones de euros, un 3,9% más. Durante el periodo, la compañía ha duplicado su flujo neto de inversión hasta los 1.544 millones, que es una cifra que refleja la aceleración de la actividad de construcción de nuevos proyectos renovables, fundamentalmente en Australia y Estados Unidos. Acciona Energía mantiene su objetivo de despliegue hasta el fin de año, en el entorno del 1,8 gigavatios de nueva potencia instalada en 2023. Las cuentas semestrales de la filial energética de Acciona se han visto afectadas por el impacto contable del cambio extemporáneo de los parámetros regulatorios en España, unido a la evolución a la baja generalizada de los precios de la energía en los distintos mercados en los que opera la compañía, y el precio medio de generación de Acciona Energía hasta junio ha sido de 86,2 euros megavatio hora, cifra que en cualquier caso recoge una moderación promedio sensiblemente superior a las medias históricas de la estimación preliminar del crecimiento del PIB alemán muestra que la mayor economía de la zona del euro se ha estancado en el segundo trimestre y parece estar atrapada en la zona crepuscular entre el estancamiento y la recesión. Eva Villanueva, más datos. Muy buenas. Alemania sigue congelada, no por la temperatura, pero sí por su economía. La locomotora europea apenas ha logrado salir de la recesión en el segundo trimestre. El PIB intertrimestral, según el dato preliminar, corregido a efectos estacionales,
y de calendario no ha caído, pero se queda en el 0,0%. Crecimiento nulo, es verdad que no hay contracción, pero que llega tras haber retrocedido suavemente 0,4 y 0,1% en los 2 trimestres anteriores. Dato que con todo es decepcionante y resulta peor de lo esperado. Por otra parte, la tasa interanual también arroja un dato por debajo de lo que se esperaba, de esas expectativas, menos 0,6% frente al menos 0,2% anterior. Datos que llegan al tiempo que la Destatis ha informado de que el gasto del consumo de los hogares privados se ha estabilizado en el segundo trimestre de 2023 después del débil semestre de invierno. Y por cierto, hablando de Alemania, un dato de última hora que acaba de salir ahora mismo publicado por la Destatis, dato preliminar de inflación en el mes de julio para la principal economía del mundo. Y ya les avanzo, continúa la desaceleración de la inflación en Alemania, pero eso sí, no en exceso, no por encima de las expectativas que ya tenía el mercado. Por ejemplo, en términos anuales, el IPC de Alemania se sitúa en el 6,2%, 2 décimas por debajo del dato anterior, que estaba en el 6,4%, pero además esto supone estar en línea, cumplir al dedillo con las expectativas que tenía el mercado, que esperaba que ese dato se situara efectivamente en el 6,2%. En términos mensuales también tenemos cumplimiento de las expectativas, en este caso no hay desaceleración respecto al mes anterior, tenemos la misma lectura de inflación mensual, 0,3%, exactamente igual que en el mes de junio, exactamente igual también que las expectativas, y en cuanto al armonizado mensual aquí lo mismo, 0,5%, que es igual que lo que se esperaba por parte del mercado, pero eso sí, esto supone un ligero aumento respecto al armonizado mensual del mes anterior, porque entonces estábamos en el 0,4, ahora estamos en el 0,5%. La sorpresa positiva viene más bien desde el armonizado anual de IPC de Alemania. Aquí se esperaba que bajara del 6,8 anterior al 6,6 finalmente, la caída ha sido algo superior hasta el 6,5% y por lo tanto la desaceleración en términos armonizados, que ya saben que es el dato que mira el Banco Central Europeo, en este caso esa desaceleración de la inflación alemana es algo mejor de lo que esperaba el mercado. Eso sí, todavía la inflación de Alemania sigue en unos niveles muy altos, de 3 veces más altos, en este caso, que la inflación española, que se ha situado en el día de hoy en el 2,1%. 6,2% para el IPC alemán en términos anuales, en términos generales. Inflación que sigue bajando, pero eso sí, a un ritmo relativamente lento para la principal economía de Europa. Hablando de inflación, hoy hemos tenido también dato de inflación en España. Decepción en su dato preliminar de julio. La inflación vuelve a subir, supera el 2% otra vez y se sitúa en el 2,1% respecto al 1,9% del mes de junio y el 1,6% que se esperaba para este mes. Es la primera aceleración de los precios en 3 meses. La tasa de inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, ya lo saben, los elementos más volátiles en este caso, se ha acelerado inesperadamente por primera vez en 5 meses al 6,2%. Los economistas habían anticipado una ligera relajación hasta el 5,3%. Y hoy varios datos de PIB, por ejemplo el de España. El crecimiento económico del último trimestre se ha situado en el 0,4%, lo que supone una leve desaceleración. El dato de PIB ha sido respaldado por la demanda de los consumidores y las exportaciones, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que se ha publicado en el día de hoy. Ese 0,4% es más lento que el aumento revisado del 0,5% en el PIB, en el Producto Interior Bruto, en los 3 meses anteriores y está en línea con el pronóstico promedio de los economistas encuestados por Bloomberg. PIB de España que se desacelera hasta el 0,4%. La inflación subyacente de la eurozona va a bajar más despacio de lo que se pensaba, en un contexto en el que el crecimiento salarial se recupera en un mercado laboral tenso ya de por sí. Así lo indica una encuesta del Banco Central Europeo. La encuesta de previsores profesionales muestra que los precios subyacentes, que el Banco Central Europeo, ya lo saben, vigila muy de cerca y que no toman en cuenta energía, alimentos, alcohol y tabaco, también en este caso, van a crecer un 5,1% este año y un 3,1% el próximo, es decir, no se va a alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo hasta por lo menos 2026. Esto es simplemente un ritmo más rápido que en la ronda anterior de la encuesta, en mayo. Desde el Banco Central Europeo dicen que los encuestados indicaron que las revisiones al alza reflejaban unos datos recientes que mostraban una persistencia mayor de la esperada, así como unas previsiones de crecimiento salarial también más elevadas.
Las previsiones de la tasa de paro se han revisado a la baja para este año y para el siguiente, hasta el 6,6 y 6,7% respectivamente, a pesar de que las expectativas de crecimiento para 2024 y 2025 son ligeramente inferiores. Vamos ya con algunas empresas protagonistas del día de hoy. Bancos, por ejemplo, CaixaBank gana 2.137 millones a junio de este año, un 35,8% más, y anuncia un plan de recompra de acciones. La entidad destaca que estos resultados se deben a la buena marcha de la actividad comercial. Hoy la compañía, ya lo saben, ha presentado esos resultados en Valencia y ha hablado, por ejemplo, del impuesto a la banca. Gonzalo Gortázar, el CEO del banco, ha dicho que piensa que no tiene sentido gravar a la banca más que a otro sector y que perjudica al país. Las entidades financieras, que son una parte clave del circuito económico, deben contribuir un 40%, como hemos hecho nosotros estos 6 meses, mientras el resto contribuye un 25%, no porque ganen mucho dinero, porque no es verdad, no es verdad. ¿Hay algún otro motivo? ¿Por qué queremos penalizar a las entidades financieras? ¿Por qué queremos que tengan esa contribución tan alta? ¿Qué consecuencias tiene que las entidades financieras paguen tanto dinero? Yo creo que ese es el argumento fuera del debate político, el argumento, digamos, de fondo que hay que hacer, la discusión de fondo que hay que tener, y la que se tenga será el resultado. Yo personalmente, como no será de sorprender, pienso que no tiene sentido gravar a la banca más que otras actividades y que perjudica a un país. Un país económicamente fuerte tiene que tener una banca sana, rentable y que apoye al crecimiento. Y todo lo que hagamos para que eso no sea así no es bueno, pero por supuesto no es bueno para la banca, pero acaba no siendo bueno para... Además, Gortázar también ha hablado sobre el Banco Central Europeo, sobre la decisión de tipos de ayer de Christine Lagarde, que ya lo saben, subió ese precio del dinero en 25 puntos básicos y abrió la puerta a mantenerlos igual en la siguiente reunión. El CEO de CaixaBank considera que esta podría ser la última subida de tipos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tomó una decisión de subida de tipos que puede ser la última, no digo que lo vaya a ser, pero el mercado empieza a pensar que hay una posibilidad casi del 50%, del 40% que sea la última subida. Puede ser que haya una más, que es lo que nosotros pensamos a la vuelta de verano, pero este proceso se está agotando y por tanto todavía hay muchas otras cosas que nos van a afectar de cara a mantener buenos niveles de actividad y rentabilidad el año que viene. Bueno, más allá de la subida de tipos, el Banco Central Europeo comunicaba en las últimas horas que a partir del 20 de septiembre va a dejar de remunerar las reservas mínimas que exige que la banca tenga depositadas en Frankfurt. Este dinero, que hasta ahora se pagaba al interés de la tasa de depósito al 3,75%, va a dejar de ofrecer retorno a las entidades, lo que supone un golpe en sus cuentas. Según los datos de la propia autoridad monetaria, casi 165.000 millones de euros se van a ver afectados por esta decisión. Así, suponiendo que la tasa de depósito permanece todo un año en los niveles actuales, el quebranto ascendería a casi 6.200 millones de euros. La entidad del Banco Central Europeo, la presidenta Christine Lagarde, ha asegurado que la política monetaria no se va a ver afectada por esta rebaja porque al tratarse de reservas obligatorias, la banca no puede desplazar ese dinero a otras funciones. En cambio, esa medida sí servirá para reducir la factura que la institución abona a la banca, ya lo saben. Y Gortázar también ha comentado precisamente sobre la rebaja de la remuneración de las reservas mínimas a ese 0% que anunció ayer el Banco Central Europeo. El CEO de CaixaBank dice que a su banco esta decisión le generará un impacto de 145 millones de euros. Y respecto al impacto de la decisión de ayer del Banco Central Europeo, evidentemente sí nos afecta, y nosotros tenemos nuestras reservas, en vez de estar remunerada al tipo del Banco Central Europeo, ahora van a estar al 0%. Eso tiene un impacto en 12 meses a futuro del entorno de los 140-145 millones de euros de menor margen financiero a futuro. Por tanto, a nosotros y a todas las entidades en Europa nos va a afectar negativamente la cuenta de resultados. Gortázar también ha hablado del nuevo gobierno. Dice que entre los retos del nuevo Ejecutivo va a estar elaborar unos nuevos presupuestos y volver al equilibrio que pide Bruselas. A largo plazo cree que el principal desafío está en mejorar la productividad. Evidentemente tendremos que pensar en el presupuesto del año que viene, el equilibrio necesario al que hay que llevar las cuentas públicas, porque ahora no lo están y estos son prioridades. Y más a medio y largo plazo yo creo que sigue habiendo cuestiones muy importantes, la mejora de la productividad, para eso tenemos que buscar seguir facilitando reformas estructurales, la educación, el mercado de trabajo. Seguimos teniendo un paro
que aunque evoluciona favorablemente, desgraciadamente son unos niveles del doble de la Unión Europea, ¿no? y aún más de otros países como los Estados Unidos. Por tanto, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que hacer en el ámbito de la vivienda, donde francamente hay una mayor necesidad de vivienda que la vivienda que se está construyendo, en alquiler, la vivienda social, son prioridades. Bueno, y sobre lo que se le ha preguntado, pero Gortázar no se ha querido pronunciar porque nos decían no le ha dado tiempo de evaluar la decisión, es sobre el anuncio de que Mapfre gana el arbitraje que disputaba desde hace años con CaixaBank por la ruptura de la alianza banco-aseguradora que mantenía con Bankia, en este caso. De esta manera, la financiera deberá pagar 53 millones de euros a la aseguradora, que tendrán un efecto neto en resultados de Mapfre de 47 millones. La sentencia estima la demanda de Mapfre, que pedía que CaixaBank le abonara un 120% del valor de mercado de los negocios de vida y no vida, en lugar de un 110%, lo que suponía pagarle 53 millones de euros adicionales por la diferencia. Los hechos se remontan a finales de 2021, después de que CaixaBank hubiera concluido la fusión de Bankia, Mapfre y la financiera se sometieron a arbitraje por la discrepancia sobre el derecho de la aseguradora a percibir un 10% adicional de las cantidades satisfechas por la finalización del acuerdo o en Bancaseguros con Bankia que mantenían hasta ese momento. Cuenta sobre la mesa también de la gran banca como BBVA. Gana cerca de 4.000 millones de euros entre enero y junio, especialmente espoleado por España y por Turquía. Supone un aumento del 31% interanual, bate los 3.657 millones estimados por el consenso de analistas y empujan al banco también a lanzar un nuevo programa de recompra de acciones. Se propone destinar hasta 1.000 millones con cargo a la hucha de capital reforzada con los resultados y, según el comunicado que ha remitido a la CNMV, el beneficio atribuido del segundo trimestre ha superado los 2.000 millones por la positiva evolución de los ingresos recurrentes en un contexto de mayor actividad y su ratio de capital C1 fully loaded ha ascendido a cerca del 13%. En todo caso, sobre esa nueva recompra de acciones, la de origen vasco, puntualizado, que es extraordinaria, adicional al pago del ordinario de dividendos y que tiene lugar después de haber destinado 8.200 millones entre 2021 y 2022 por ambos conceptos. Bueno, resultados también hoy de IAG. Su beneficio trimestral ha superado en un 40% las previsiones de analistas y dice que las perspectivas de los viajes del verano boreal eran alentadoras, aunque ha advertido de que era consciente de la incertidumbre en la economía en general. Los viajes de ocio se han disparado desde el fin de las restricciones impuestas por la pandemia el año pasado, lo que ha elevado los precios de los billetes y ha contribuido a que las aerolíneas obtengan enormes beneficios a pesar de la contracción de los ingresos por hogares por la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. IAG dice que eran conscientes de las incertidumbres generales que podían afectar al ejercicio completo. SACIR también ha presentado sus cuentas. Registra un beneficio atribuible cercano a los 64 millones de euros durante el primer semestre, lo que supone un incremento de casi el 53% con respecto al año pasado. Un crecimiento sostenido en su apuesta por el negocio de concesiones, que se ha visto acompañado de una positiva evolución de los resultados operativos en su división de ingeniería e infraestructuras. Con el foco en transformarse en una empresa concesionaria de infraestructuras rentable y con una continua creación de valor y con el objetivo paralelo de eliminar su deuda con recursos, SACIR ha concretado varias desinversiones que le van a permitir cumplir este último reto. En junio ha anunciado la venta de Valoriza Servicios Medioambientales a Morgan Stanley Infrastructure Partners por 734 millones de euros y esta semana ha acordado la desinversión de SACIR Facilities a Serveo por 87 millones. Dadas las operaciones, la compañía ha reexpresado sus resultados del primer semestre de 2022 y 2023 para contabilizar a Valoriza y Facilities como actividad interrumpida. Además, la empresa ha vendido participaciones minoritarias en la autovía del Eresma en España y de la autopista N6 en Irlanda. A falta de cerrar las ventas de la división de servicios, a cierre del primer semestre la deuda neta con recurso alcanzaba los 627 millones de euros frente a los 644 millones del mes de marzo. La previsión es rebajarla a prácticamente cero antes de final de año. Vale, Sergio. De la tarde, momento en el que uno de los datos más importantes de la jornada y también de la semana, atención, sale del horno y los mercados financieros también van a hacer, bueno, pues la reacción correspondiente a un dato de inflación. Ya lo saben además que es el dato favorito de la Reserva Federal, dato de inflación PCE, y mucha atención porque la caída
de la inflación supera incluso expectativas. Se esperaba que cayera del 3,8% hasta el 3,1% y ese índice de precios PCE en términos anuales para el mes de junio se ha situado en el 3,0%, exactamente igual que el IPC, el índice de precios al consumo. Y además también esto supera expectativas porque se esperaba que cayera del 3,8 al 3,1. Finalmente la caída ha sido hasta el 3%. Eso sí, en términos mensuales aquí no hay buenas noticias. De hecho, veníamos de una caída de los precios del 0,1% y volvemos a ver subidas mensuales del... bueno, no veníamos de una caída, veníamos de una subida del 0,1 y se esperaba, eso sí, una caída del 0,1%. ¿Cómo ha sido el dato final de inflación mensual PCE? Bueno, pues en este caso los precios han subido un 0,2%, esto es el doble de lo que habían subido, ya lo saben, pues el mes anterior cuando habían subido un 0,1%. Se esperaba deflación, no hemos tenido deflación mensual, hemos tenido todavía inflación en el caso de los precios del gasto de consumo personal, ya lo saben, el PCE, 0,2%. Por lo tanto, ahí lo tienen, una fotografía de inflación donde en términos anuales parece que hay buenas noticias, no tanto en términos mensuales, aunque ya saben que en términos mensuales la diferencia está siendo aproximadamente de unas décimas. Rápidamente vamos a ver cómo están cotizando los mercados, los futuros de Wall Street, para ver si esto también se está pudiendo observar en cómo se están moviendo ahora mismo los índices y en cómo podría abrir en el día de hoy Wall Street. Hay que recordar que en el día de ayer, rápidamente vamos a ver cómo cerraron los índices. Por ejemplo, el Nasdaq acabó en negativo con un 0,2% de caída, lo mismo para el S&P con un 0,6%. Y ahora mismo, atención a los futuros, porque se están comportando con subidas. 1,12% es lo que suben los futuros del Nasdaq, S&P 500 0,68. Tiene toda la pinta de que la sesión del día de hoy va a ser en positivo. Recuerden que ayer también uno de los datos buenos para la economía, quizá no tanto para el mercado, era el dato de PIB que había salido mejor de lo esperado y por lo tanto borrando un poco también esas perspectivas de que pudiéramos tener una recesión incluso en los Estados Unidos, recesión que no ve tampoco el Banco Central de allí, la Reserva Federal. Bueno, de momento ni recesión ni una inflación demasiado elevada, 3% en términos generales, anuales, de este dato de inflación PCE, la favorita de la Reserva Federal. Todavía no tenemos deflación en términos mensuales, pero vamos... bueno, pues muy cerquita, 0,2%, suben los precios, muy poquito, esa subida de precios en términos mensuales y acercándonos ya a ese 2% de objetivo de la Reserva Federal de la inflación en términos anuales, 3,0%, baja 8 décimas desde el 3,8 que teníamos en el mes de mayo. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida para contarles el resto de noticias del día y hacer el análisis del dato que acabamos de conocer ahora mismo en Estados Unidos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Pues dato de inflación en Estados Unidos, la favorita de la Fed, que apoya un poco ese argumento que tiene la Reserva Federal de quizá esperar a ver qué es lo que hay que hacer, porque, bueno, pues ya saben que Jerome Powell insiste en que hay que espaciar un poquito más esas subidas de tipos. Vamos a analizar el dato. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marta, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, entiendo que en términos anuales, buen dato, supera expectativas, aunque muy poquito, se esperaba un 3,1, ha sido un 3,0%, me recuerda mucho también a cómo fue el dato de IPC, el último que conocimos. En términos mensuales no tenemos deflación como se esperaba, tenemos una pequeña subida de los precios, 0,2%. ¿Cuál es tu valoración, Gonzalo? Es positiva en el sentido de que no cae en deflación como lo que se temía, es decir, hemos visto que en el caso de China ya existe un proceso de deflación, que es lo que preocupa, que hay un enfriamiento de la economía grave. En el caso de Estados Unidos todo apuntaba bastante bien y con este dato puede seguir en esa misma línea, es decir, la suposición de que la economía americana está lo suficientemente fuerte como para seguir apretando la tasa de interés hasta que la inflación vuelva al 2%. Entonces es un dato positivo, es un dato bueno.
La única cuestión es que lo que he repetido en otras ocasiones y hemos analizado bastante bien durante esta semana con las declaraciones de la Reserva Federal y con las declaraciones del Banco Central Europeo, que es básicamente que esta inflación que ha desaparecido como problema, lo que ha desaparecido era el factor de precios de la energía, el factor de precios de los alimentos, porque vimos la descomposición de la inflación en ese aspecto, y esos dos aspectos pueden volverse a ver reactivados, por decirlo así, si vemos que los conflictos en el tema de Ucrania se recrudecen y se van a recrudecer, que es lo que comentaba precisamente ayer, que el hecho de que pongan a Victoria Nuland al frente de la Secretaría de Estado de Estados Unidos complica las cosas. Una persona que fue la arquitecta de todo el conflicto de Ucrania, fue la que en 2014 empezó a tejer los hilos allí, donde se mandaban a políticos estadounidenses a Ucrania a hacerse la foto con los partidos de la oposición, etcétera, etcétera. O sea, montar todo el tinglado. Y esta es la que está ahora al frente de la Secretaría de Estado. Todavía está por confirmar si sería de forma permanente o si es transitorio hasta que nombren a un nuevo vicesecretario de Estado en Estados Unidos, porque el que había es el que se ha marchado y le han dejado a ella los cargos. Con esta persona a los cargos es difícil que el problema de Ucrania se resuelva, y si el problema de Ucrania no se resuelve o incluso empeora, como hemos visto que ha pasado recientemente, el acuerdo del grano o los precios de la energía durante el final del verano van a volver probablemente a ser un problema y una preocupación para Europa. Pero tampoco parece que esto le importe mucho a Estados Unidos. Entonces, probablemente esos factores inflacionistas puedan seguir latentes. Insisto, Marta, el dato que nos han dado sigue en la línea, sigue con el guión, la inflación se está rebajando, la economía americana está fuerte, no se caen riesgos de deflación. ¿Por qué nos vamos a preocupar por todo esto? Parece que todo va conforme al piloto automático. Es el dato de inflación que más le gusta a la Reserva Federal y el que ellos miran, ¿no? Y estudian bien para ver cómo sitúan los tipos de interés. Una inflación ya en el 3% está a solo 100 puntos básicos de ese 2% que esperan desde la Reserva Federal. No sé si un dato bueno como este puede hacer que ya hayamos visto la última subida de tipos de la FED. ¿Crees que puede ser así, Gonzalo? Sí podría ser que sea la última subida de tipos de la FED, porque han dicho que habría hasta 2 subidas más, pero lo que queda claro es que ya no parece que sea necesario. Es cierto que, tal como he analizado en otros reportes, en el blog lo publiqué también, los comentarios que fui siguiendo, que publicaba Reuters, que habían hecho miembros de distintos bancos de la Reserva Federal, habían dicho, pues prácticamente todos apuntaban a lo mismo. Es mejor prevenir y seguir subiendo los tipos de interés, viendo que el mercado laboral está fuerte, que tratar de pararnos ahora. Es decir, probablemente el objetivo, que es ese 2% de inflación, siga estando en la hoja de ruta, y mientras ellos no vean ningún tipo de indicio que haga pensar que la economía estadounidense se va a resentir por esta política, no tienen motivos para parar. Entonces, yo creo que no haría falta otra subida de tipos de interés, yo creo que no la llevarían a cabo, pero es que precisamente creo que esa es la intención que se persigue, que nosotros instintivamente pensemos que no va a haber más subidas de tipos de interés, pero que en realidad pueden perfectamente permanecer con la subida de tipos de interés. Veremos al final de este mes cómo termina sobre todo el verano para septiembre, pero si los datos del mercado laboral siguen siendo fuertes, si sigue siendo una tasa de desempleo por debajo del 4%, los datos de venta hemos visto que también han salido súper fuertes. Ayer veíamos que el dato de empleo también, de subsidios, jobless claims, salía también muy bajo, o más bajo de lo esperado. Todo esto lo que te deja claro es que si tú eres un administrador de un banco central, dices, bueno, a mí me pagan por contener la inflación. Vamos a seguir subiendo tipos de interés porque no hay ninguna preocupación sobre el horizonte que observar ahora mismo. Entonces, creo que la intención es hacernos creer que no va a haber otra subida de tipos porque ya no es necesaria, etcétera, pero hasta que no contemos con más datos de cara a septiembre, será difícil empezar a intuirlo. Es decir, sabe Dios si realmente querrán subirlos o no, hasta que no empecemos a ver si realmente para septiembre el mercado laboral sigue estando fuerte, sigue habiendo pautas macroeconómicas que indican fortaleza en la economía americana a nivel de crecimiento, a nivel de consumo, a nivel de crédito. Si todo eso sigue así, ¿por qué no van a subir tipos una vez más hasta que estén seguros de que está por debajo del 2% la tasa de inflación? Y sobre todo con lo que he dicho inicialmente, Marta, que es que la potencialidad de que esos factores, energía, alimentos, vuelvan a repuntar la inflación, sigue estando ahí. Efectivamente, con una economía que además ayer se publicaba el dato de PIB y era bastante mejor de lo esperado, y con una economía donde además el paro pues está en mínimos de hace décadas, parece que es evidente que se puede subir tipos y que de momento no se ha roto nada. Veremos si es que va con efecto retraso, eso sí. Volviendo al dato de inflación, Gonzalo, quería preguntarte por el dato mensual. Parece que no le damos tanta importancia, siempre miramos más el anual, pero aquí hay efectos de base, ¿no? Y al final el mensual también es muy importante para entender un poco la tendencia de más corto plazo de la inflación. Aquí todavía no estamos viendo deflación, se esperaba deflación este mes, no la hemos tenido una subida de precios algo superior a lo que teníamos en el mes anterior.
¿Hay algo en este dato que tengamos que mirar o que sea realmente importante, o la importancia reside sobre todo en el dato anual? No, el dato mensual es importante porque básicamente os da una sonda de lo que realmente está pasando. Ten en cuenta que el dato anual lo rectifican constantemente. O sea, estamos acostumbrados a ver que el dato anual se publica y al trimestre siguiente hay una rectificación del dato anual, para bien o para mal. Ha ocurrido hasta ahora con las tasas de crecimiento estimado, la tasa de crecimiento real del PIB, y todo esto lo han ido ajustando desde el primer trimestre hasta la fecha actual y no pasa nada. Y lo han ajustado, insisto, como algo positivo al alza, no lo han ajustado a la baja. Entonces, lejos de lo que cabía pensar, todo el mundo intuía a principio de año que sería una recesión lo que vendría por esa subida tan rápida de tipos, no ha ocurrido. Por lo tanto, yo sí que le asigno importancia al dato mensual que se va atribuyendo a la inflación. Primero, número uno, porque lo que tú has dicho, descarte de deflación. Entonces, con esto ya sabemos que la inflación sigue subiendo, pero muy suavemente, y que está ahí. Y número dos, nos sirve para sondear cómo se va a ir desarrollando ese dato anualizado, porque el dato anualizado es lo que se estima que va a ser durante ese año y se publica. Tasa PC anualizada es esta, vale, sí, anualizada a día de hoy, pero luego dentro de 3 meses puede que tengan que ajustarlo o que estimen que dado la mensual y la evolución que está teniendo, la anualizada va cambiando también, claro. Bueno, dejando a un lado el dato de inflación, quiero mirar a Wall Street también, Gonzalo. Queda aproximadamente una hora, un poquito menos, para que abra el principal mercado del mundo. Ayer parecía que cuando acababa Christine Lagarde y al ratito, cuando cerraba Europa, todo estaba bastante eufórico, ¿no? Unas subidas bastante importantes, del 2% en muchos índices europeos. Me parece que era el Nasdaq el que subía más de un 1%, 1,5% más o menos. La sesión acabó en negativo para los 3 índices principales. Hoy parece que va a ser distinta, porque los futuros vienen con subidas del 1% en el Nasdaq. ¿Qué tal estás viendo los movimientos últimamente en el mercado de Estados Unidos? En el mercado de Estados Unidos se ve bastante mejor que el mercado europeo, pero la caída que tuvo, por ejemplo, ayer al cierre, probablemente es el factor que tuvo el amago o ese intento de fingir que no se van a subir tipos de interés en la próxima reunión del Banco Central Europeo, hizo que saliese capital del euro, entrase en el dólar, porque el movimiento fue clarísimo. Fue un repunte fuerte del dólar y una caída del euro dólar a la baja, lo cual para mí es simplemente movimientos de riesgo que se va desde el euro, que rinde menos porque acaba de decir que va a hacer una pausa de interés, hacia Estados Unidos, que rinde mejor. El capital paga mejor en Estados Unidos que en Europa. Y si el Banco Central Europeo no va a seguir subiendo tipos, me voy hacia el dólar, al depósito en dólar, que paga mejor que Europa. La bajada que tiene la renta variable por este motivo, creo yo, es que ese repunte del dólar que se produce en ese momento, es decir, a la tarde, después de las declaraciones del Banco Central Europeo, se refortalece el dólar, vuelve a repuntar el índice dólar, y todo lo que sea hacer un dólar más caro hace que cualquier activo dolarizado sea más caro, por lo tanto. Entonces, el ajuste que hace la renta variable es, si el dólar repunta, la renta variable norteamericana empieza a enfriarse. Creo que eso es lo que empujó a la baja. Por otro lado, lo que llevo publicando en el blog, en el reporte de gráficos, y lo que he publicado también a través de Twitter, los gráficos que estoy publicando cada semana, lo que saqué fue que tenía la sensación, cuando superamos los 4.500, que incluso lo comentamos aquí en Negocios TV, los 4.600 eran una barrera bastante razonable, cercana, que podía funcionar y que podía ser zonas donde entrasen ventas. Hasta ese momento hemos visto que ligeramente se han superado los 4.600 y rápidamente le han entrado correcciones, como fue el caso de ayer. Entonces, el Standard & Poor's, el mini, por ejemplo, lo tenemos ahora mismo en 4.593. Están jugando con la zona de 4.600, han llegado a esa zona aproximadamente ya en 3 ocasiones durante la última semana y media, y por eso es una barrera. Pero para el caso del mercado europeo es donde realmente lo vemos más complicado, porque oficialmente Alemania está en recesión. Hemos visto los datos de crecimiento que ha presentado, el tercer trimestre que da, y con esos datos y con incluso los comentarios que fui compartiendo de varios CEOs, directores ejecutivos de compañías alemanas que muestran su preocupación por lo que han llamado incluso políticas irresponsables e insensatas en Alemania, con la contracción del sector energético, con las políticas que está haciendo el gobierno actual, que, por cierto, Sloan decía que iban a crecer a los ritmos de los años 50 y 60 gracias al cambio climático y a las políticas del cambio climático. O sea, que habrá que ver cómo puede estar tan polarizada la realidad con lo que está ocurriendo. Y, sin embargo, el mercado europeo se mantiene, parece incluso que sube, en realidad no sube. Si nos fijamos, el DAX lo que está tratando es de estar por encima de los 16.400, 500 puntos, pero llevamos así más de un mes, es decir, estamos ya en un rango lateral. Para mí, técnicamente hablando, lo que hemos visto es que desde el inicio de 2023 hubo 3 movimientos, finales de 2022, 3 movimientos alcistas muy claros y muy fuertes, cada uno de ellos más débil que el anterior, y estamos al final de esos movimientos. Estamos viendo que desde 3-4 semanas atrás lo único que hemos hecho ha sido lateralizar entre 16.200, 16.300, 15.500, y así seguimos, casi 1.000 puntos de rango
hechos en ese lateral en DAX. Entonces, con ese mercado lateralizando, que es lógico que lateralice, hasta que yo no vea que no salimos de esas zonas y va para arriba, yo no descarto que esté un mercado ante un precipicio, que es que toda la tendencia alcista se ha quebrado y está haciendo un rango lateral que puede romper a la baja en cualquier momento, claro. Bueno, cambiando de tema radicalmente, quería centrarme también en resultados, porque esta semana ha sido bastante importante en cuanto a resultados, aunque sí que es verdad que se ha eclipsado un poco por el tema de bancos centrales, que ya lo comentamos en el día de ayer, Gonzalo, así que no quiero sonar repetitiva, vamos a dejar eso a un lado porque ya lo hemos comentado todo. Vamos a la semana que viene, porque tenemos resultados de Apple, de Amazon, grandes tecnológicas. Apple, la más grande, la compañía más grande por capitalización de todo el mundo y, por supuesto, también de Wall Street. ¿Qué es lo que se puede esperar de estas dos empresas? Bueno, bastante mejor que técnicamente desde el punto de vista fundamental. Analicé, por ejemplo, y lo publiqué, los resultados previos a los resultados de Microsoft, cómo era el objetivo de la compañía, cuáles eran los niveles clave, los proyectos que tenía. Todas ellas están involucradas en lo que es la inteligencia artificial nuevamente, es decir, lo que dicen que es la revolución del siglo XXI, como lo fue Internet, pues ahora es la inteligencia artificial. Todas ellas están apostando muy fuerte por este tipo de desarrollo de tecnología y, por lo tanto, la única ventaja que le veo a compañías como Apple o como Amazon es el hecho de que, desde el punto de vista fundamental, son menos caras que lo que es Microsoft, que está, si analizamos el coste que tiene la acción con respecto a los retornos que genera, es más cara que otras. Entonces, tiene muy buen ratio. En este caso, Apple y Amazon desde el punto de vista fundamental, insisto, y desde el punto de vista técnico, pues son las pioneras, que vamos a decir. Es lo que suelo decir siempre, nadie va contra el Nasdaq. Por mucho que podamos ver un mercado que se complica, que hace dobles techos, triples techos y que hace rangos laterales, que llegamos a resistencias en el Standard & Poor's, el patrón suele ser claro, Dow Jones, S&P y Nasdaq. En ese orden es los que más van subiendo. Es decir, si el Dow Jones siempre va más despacio que el S&P va más rápido que el Dow Jones y el Nasdaq va más rápido que los dos anteriores, sencillamente porque el componente tecnológico es el que más pesa en todo ello. Así que una ponderación clave de todo esto es que la tecnología y especialmente la AI, que como digo, la Artificial Intelligence, la inteligencia artificial es lo que llaman la nueva revolución de Internet del siglo XXI, parece que se está empleando bastante bien y pese a rencillas políticas y hablamos de las restricciones a exportaciones que quiere hacer China de minerales que son necesarios para la producción de este tipo de tecnología o de semiconductores y microchips, también las presiones políticas de Estados Unidos hacia Países Bajos para que no venda a China cierto tipo de tecnología. Estamos viendo una guerra comercial que se refleja principalmente en el sector tecnológico y que también muestra clarísimamente una desglobalización, por mucho que nos quieran vender otras películas y demás. Esto es un proceso de desglobalización donde el pionero que trata de desglobalizar es Estados Unidos y el pionero que está continuando con la evolución de esa globalización capitalista es China, paradójicamente. Entonces, Estados Unidos es el que está poniendo todo tipo de restricciones y China la que avanza. Pero de nuevo, Marta, volviendo al tema, positivo para resultados tanto Apple como Amazon y además porque si nos fijamos también el porcentaje de veces, lo comentamos con Microsoft este mes incluso, de los 12 últimos trimestres, si no me equivoco, 11 de ellos, los beneficios estaban por encima de las expectativas. Entonces, este mismo patrón lo están siguiendo casi todas las tecnológicas. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Como siempre, muchísimas gracias, buena tarde, buen fin de semana y no sé si coges ya vacaciones, pero en ese caso, pues buenas vacaciones también para ti, Gonzalo. Gracias, Marta. También, cuídate. Bueno, y mientras tanto nosotros seguimos pendientes de otras cuestiones que todavía se nos han quedado en el tintero en este informativo de Negocios Televisión. Seguimos hablando de compañías protagonistas en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, en España, protagonista por el hundimiento de sus títulos es Laboratorios Rovi. La madrileña se posiciona como uno de los títulos más bajistas de la jornada después de que haya anunciado a primera hora que las autoridades sanitarias de Estados Unidos han retrasado la posible aprobación de su medicamento para la esquizofrenia. En concreto, Rovi espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana le notifique una nueva fecha objetivo de cierre del procedimiento que se estima que puede llegar en febrero de 2024. Celnex, también hoy protagonista, el Consejo de Administración de la empresa ha acordado una emisión de bonos senior convertibles por un importe nominal total de 1.000 millones de euros y vencimiento el 11 de agosto de 2030. Es la mayor operación financiera del año de la compañía, por encima de la refinanciación de un crédito de 700 millones realizada en febrero. Los fondos netos de la emisión servirán para financiar recompras concurrentes, además de para fines corporativos generales, en la medida en la que excedan del importe de la recompra concurrente.
En este caso, la operación está dirigida a la recompra de 2 emisiones vivas que suman un importe de 800 millones. La emisión acordada es de bonos senior, no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de la sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. La emisión, dirigida solo a inversores profesionales, incluyendo a los titulares de bonos de 2026, consiste en bonos con un importe nominal de 100.000 euros y se van a emitir al 100% de su valor nominal. Fluidra, por su parte, otra del IBEX, alcanza unas ventas de casi 1.200 millones de euros en la primera mitad del año, un 18% menos que hace un ejercicio. Una evolución del negocio que se encuentra dentro del rango previsto en un mercado en proceso de normalización y con un entorno macroeconómico complicado tras años de fuerte crecimiento. El EBITDA asciende a los 288 millones, que representa un margen ligeramente inferior al del periodo comparable del año anterior, reflejando el efecto de unas ventas más bajas a pesar de la recuperación del margen bruto. Las iniciativas de reconstrucción, de reestructuración y de control de costes contribuyen de manera positiva a mitigar la inflación de costes. El beneficio de caja neto alcanza los 151 millones por el menor desempeño operativo, mientras que el beneficio neto se sitúa en los 104 millones. Y por cierto, nuevos cargos contra Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos ha sido acusado de intentar que se eliminen las imágenes de videovigilancia en su propiedad de Mar-a-Lago antes de una búsqueda del FBI, después de que los fiscales federales agregaran más cargos criminales a un caso sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump. El Departamento de Justicia presentó la acusación ampliada ayer y los fiscales federales también agregaron un tercer acusado al caso junto con Trump y su asistente personal, en este caso Waltin Nauta, Carlos de Oliveira, administrador de propiedad en Mar-a-Lago. El caso se deriva de material confidencial del gobierno que Donald Trump transfirió a su residencia de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca en 2021 y luego fue incautado por agentes del FBI el año pasado. Los agentes encontraron cajas de documentos almacenados en toda la propiedad, incluso en un baño y en una ducha. Bonos es donde ha venido la noticia de este viernes. El Banco de Japón ha anunciado las decisiones tomadas en su reunión de estos 2 últimos días y, si bien ha mantenido los tipos de interés en mínimos y en negativo, por cierto, ha flexibilizado la rentabilidad máxima de los bonos como ya hizo en diciembre. Un paso que, según los expertos, implica un endurecimiento monetario por parte del Banco de Japón, algo especialmente llamativo, dado que el organismo se caracteriza por llevar a cabo una política ultra flexible y acomodaticia. El Banco de Japón ha apostado una vez más por mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el menos 0,1% actual, en línea con lo esperado por los analistas y los inversores. Sin embargo, ha traído una novedad inesperada. La sorpresa hawkish ha estado en la suavización de la curva del control de la curva de los tipos. En concreto, el Banco de Japón va a permitir una mayor fluctuación al alza de los rendimientos de los bonos de deuda estatales japoneses a 10 años. Va a llevar a cabo compras de estos activos con tasas de hasta el 1%. Hasta ahora estaban en el 0,5%. Bueno, pues hasta aquí el informativo. Ya les avanzo que, por cierto, enseguida, en unos minutos, comienza, ya lo saben, Conexión Bilar. Y aquí, como siempre, en ese análisis de la tarde que hacemos durante la primera media hora, les vamos a hablar sobre esto que ha hecho el Banco de Japón y sobre dónde podría estar la clave, ¿no? Realmente, lo más interesante de esta decisión del Banco de Japón, que generalmente es un banco central muy acomodaticio, muy dovish, pero que ahora ha realizado un movimiento desde luego interesante. Ya les avanzo, Estados Unidos, con una inflación al 3%, tiene una inflación inferior a la de Japón, cuando en Japón todavía los tipos están en negativo y cuando todavía en Japón tienen una curva, un control de la curva de tipos muy férreo, desde luego. Va a ser enseguida en el análisis de la tarde, donde también les hablaremos de uno de los senadores europeos que ha pedido directamente la dimisión de Christine Lagarde. Va a ser enseguida. Pero antes de nada, vamos a repasar rápidamente cuáles son los últimos movimientos de la bolsa. Europa todavía abierta, ya lo saben, y ahora mismo con unos repuntes en prácticamente todos los índices. Tenemos subidas, por ejemplo, en el DAX alemán del 0,22%, el único que cae es el MIPTEL italiano, un 0,08%, mientras, por ejemplo, el CAC 40 sube poquito, un 0,04%, el Eurostoxx 50 0,19% y el IBEX un 0,15%.
Vamos a ver el IBEX, cuáles son las compañías que más se están repuntando ahora mismo. Ya saben que hoy ha habido muchas que han publicado resultados, Fluidra entre ellas, 6-8% de repunte. Le sigue IAG, también con una subida importante, 5% arriba. Celnex, también protagonista hoy, con un 4-7% hacia arriba. Laboratorios Rovi, caída la más pronunciada en el día de hoy, 3%, y le siguen Amadeus y Acciona con un retroceso del entorno del 2%. Nos despedimos, pero no se vayan porque enseguida, en unos minutos, volvemos aquí con, eso sí, el análisis de la tarde y la apertura de Wall Street a las 3:30, ya lo saben.